But we think of the Apostle Paul, right? Pero pensamos en el apóstol Pablo, ¿verdad? And he's on his way to Damascus, Así él está en su camino hacia Damasco, thinking he's working for God, right? pensando que él está sirviendo a Dios. We know the story. A light comes, he's thrown to the ground. Conocemos la historia, vino una luz y lo tiró al suelo. And then he goes blind, and we can read that in Acts. Y luego vemos que él queda ciego y leemos eso en el libro de Hechos. And in Acts chapter 9, verse 26, Y en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el verso 26, it says he comes to Jerusalem and he tries to join the disciples. dice que él vino a Jerusalén y trató de unirse a los discípulos. Of course, all the other disciples says, "Oh, praise God! It's great that Paul, you're now a believer with us." Y vemos entonces los discípulos dijeron, bendito sea Dios que Pablo se ha unido a nosotros. Is that what they said? Es lo que dice. No. What does it say in verse 26? ¿Qué dice en el verso 26? They were all afraid of him. Todos estaban asustados de él. Well, obviously, many of them probably had cousins and uncles and different people that were killed. Es obvio porque muchos de ellos posiblemente tenían primos, amigos que habían sido muertos por él. And they're thinking, is this a new tactic now? Y ellos están pensando, ¿es esta una nueva táctica? And so in verse 27, Así que en el verso 27, I love this verse. me encanta este verso. And in English, there's two words. It says, but Barnabas. En inglés existen dos palabras que dicen, pero Bernabé. Now, who's Barnabas? ¿Quién es Bernabé? If you go back to Acts chapter 4, he was one of the first believers who actually gave land, and he was known as a son of encouragement. Si tú vas de regreso al capítulo 4 de Hechos, te vas a dar cuenta que entre los discípulos él es reconocido como el hijo de consolación. And here we see Barnabas seeing Paul, and he sees something in him when he was still called Saul. Así que vemos a Bernabé que ve a Pablo y Bernabé puede ver algo en él que todavía sigue siendo llamado Saulo. And he brings him to the apostles. Y él trae a Saulo hacia los apóstoles. See, because Barnabas was very well, he was very well respected in the Christian community. Ustedes tienen que entender que Bernabé era muy respetado en la comunidad And cristiana among the key leaders. y entre los líderes principales. Kind of like most of you guys are. Era como la mayoría de ustedes. So he's taking a big risk. Así que él, llevando a Saulo, se está tomando un gran riesgo. Would you have been willing to take that risk? ¿Hubiera estado usted dispuesto a tomar ese riesgo? He could have destroyed his whole ministry here. Él pudo haber destruido todo su ministerio con What if esa Saul acción. isn't who he said he was? What if Saul is not who he said he was? ¿Qué tal si Saulo no era lo que él decía que era? What if this just was a tactic? ¿Qué tal si era solo una táctica de Saulo? But Barnabas takes him, and he told how Saul was on his journey, and he retells the story of how the Lord met Pero him. vemos que Bernabé tomó a Saulo hacia los discípulos y les contó la historia de cómo él iba hacia Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. He opened up doors Él abrió puertas for someone para alguien who couldn't open any doors. que no podía abrir ninguna puerta. He actually vouched, he actually affirmed him before anyone else was going to affirm him. Básicamente lo que él hizo fue que él afirmó a Pablo, él lo afirmó antes que otra lo pudiera afirmar. That's actually one of the first steps of mentoring. Yo pienso que ese es uno de los primeros pasos para el mentoring. You're seeing something in someone else that nobody else does, and you're willing to stand with them. Tú puedes ver algo en alguien que otros no pueden ver, entonces tú eliges mantenerte con él. Before they turn from a Saul to a Paul. Antes de que ellos se conviertan de Saulo a Pablo. Before they plant all their churches. Before they write the New Testament. Antes de que ellos levanten iglesias, antes de que ellos puedan escribir el Nuevo Testamento. Fast forward in the story in chapter Moviéndonos 11. hacia adelante en la historia, en el We capítulo know 11. Barnabas is asked to go to Antioch, so he goes to Tarsus and he picks up Saul. Así que vemos que a Bernabé se le requirió ir a Antioquía, así que él va a Tarso y se lleva a Pablo. And they spend a year in Antioch. Y él pasó un año allí en Antioquía. Then in chapter 12, verse 25, Y en el capítulo 12, en el verso 25, when Barnabas and Saul had finished their mission, cuando
Pablo y Bernabé habían terminado su Now misión. notice that this ministry team now that's forming is called the Barnabas and Saul ministry team. Ahora fíjate, el nombre que tiene este equipo misionero es llamado el equipo de Bernabé y Saulo. And in chapter 13, they're sent on a missionary trip. Y en el capítulo 13 ellos son enviados a un viaje misionero. And so they're sent out by Antioch and they go. Así que fueron enviados desde Antioquía y se fueron. And they take along this man called John Mark. Y tomaron junto a ellos este hombre llamado Juan Marcos. Now John Mark was a cousin of Barnabas. Juan Marcos era el primo de Bernabé. He was likely a younger fellow. Él era más o menos un joven. And what happens on the trip? ¿Y qué pasó en el viaje? Well, you know, like a lot of young fellows, he's very idealistic. I'm going to be with my cousin Barnabas. Pero This guy. así como muchos jóvenes, él tenía muchas ilusiones y dijo, yo voy a estar ahí sirviendo a Dios con mi primo Bernabé. But not very long, once they get on the road to Pamphus, Pero no pasó mucho tiempo cuando ellos se embarcaron en la ruta a Pamfis and they're sailing from Perga to Pamphylia. y estaban pasando desde Pérgamo hasta Panfilia. In verse 13 of chapter 13, we see that John leaves them to return to Jerusalem. En el versículo 13, en el capítulo 13, dice que Juan Marcos los abandonó y se fue a Jerusalén. Now, they continue on with their ministry, the rest of the team. Así que el resto del equipo, Bernabé y Saulo, continuaron con su ministerio y con sus viajes. And we see in this chapter that Saul gives his first real sermon. Y vemos en este capítulo que Pablo o Saulo da su primer sermón On this missionary journey. en este viaje misionero. And in verse 42, Y en el notice, versículo 42 podemos notar, in verse 42, we now see that this ministry team has gone through a major structural change. en el versículo 42 vemos que este equipo misionero pasa por su primer cambio estructural, Remember, muy grande. up to this point, it was the Barnabas and Saul ministry team. Hasta este punto era el equipo de Bernabé y Saulo. In verse 42, what does it say? Pero ¿qué dice en el verso 42? As Paul and Barnabas were Como leaving the Pablo synagogue. y Bernabé estaban en la sinagoga. All of a sudden now Paul, Ahora, because of his Pablo, gifting, because of his calling, por causa de sus dones y por causa de su llamado, is starting to take the lead. ahora está comenzando a tomar la guía o la dirección. And Barnabas Y Bernabé is taking more in the background. está menguando, está tomando la parte trasera. Now, how would you feel? ¿Cómo tú te sentirías? Who does this guy think he is anyway? ¿Quién se piensa este tipo que es? It wasn't for me. Si no fuera por mí, He wouldn't even have met the apostles back él then. ni siquiera hubiera conocido a los apóstoles cuando yo lo presenté. And we see a principle with Barnabas here, Pero aquí vemos un principio con Bernabé, that he has a big picture of the kingdom, que él tiene una gran fotografía, una gran imagen del reino. Barnabas isn't about building his kingdom, Bernabé no estaba construyendo su propio imperio, su propio reino, his ministry, su ministerio, his church, su iglesia his mission organization. o su organización misionera. He realizes that God has called him to a role Él to se develop others. ha dado cuenta que Dios lo ha llamado a un rol de desarrollar a otros.